Hola, buenos días. Primer webinar que hacemos desde Invatur. No es el primero desde Turismo Siena, pero sí donde vamos a tratar más la innovación en la gestión y como el tema del Big Data. Lo primero que quería hacer es una pequeña reflexión que hagamos, bueno, desde todo el equipo de Invatur, también Turisme, y es al final pensar que a dónde nos lleva todo esto, ¿no? Estamos sumergidos en esta crisis del COVID, algo ya innegable, pero lo que sí queremos trasladar desde Turisme y desde Invatur es hacia dónde vamos nosotros mismos, tanto a nivel personal como a nivel de empresa. O sea, al final nos tenemos que focalizar, volver a especializarnos, repensar, aprender lo que habíamos aprendido y todo eso se basa, creo, en este momento en tres factores muy importantes. El primero es la formación, que por eso estamos hoy aquí, ¿no? Focalizar nuestro sentido del ser, esa conversión, llevarnos hacia lo que de verdad queremos, hacia nuestra empresa, o si es autónomo, que también lo estarás pasando no muy bien, pero a nivel personal, recobrar el sentido de uno mismo, centralizar los esfuerzos y convertirnos en lo que de verdad creemos y podemos aportar a este mundo del turismo. Luego, otro tema importante para mí, también como os decía, ya a nivel personal, puede ser el exceso de información. Leemos miles de noticias, accedemos a miles de webinars. Estamos llegando a un momento en el que es muy difícil filtrar. O sea, tenemos que tener una responsabilidad en intentar hacer ese esfuerzo para convertir la información en veraz y la que creamos que no, machacarla, ni siquiera compartirla. Estamos en un momento muy delicado en el que muchas fake news pueden hacer mucho daño tanto al sector del turismo como a la sociedad en sí. Nos está rompiendo una ética en la cual no nos ayudamos y en la que no podemos ir más allá. Y creo que es importante. Y el tercer factor es la digitalización. Todo esto lo ha acelerado. Era algo innegable, pero que ahora el propio planeta, las propias circunstancias, nos dicen que la forma de trabajar debe variar, que la videoconferencia es nuestra máxima porque no podemos estar unos cerca de otros y al fin y al cabo esas formas digitales, esas costumbres deben variar para esa mejora en la que todos en su conjunto debemos contribuir. Es una máxima, ¿no? Para mí la tecnología, ya sabéis que es hacia donde nos vamos y como debemos, pero la tecnología tiene que estar a los pies de las personas, tiene que estar para servirnos a nosotros, no nosotros a la tecnología. Entonces eso también es muy importante, crear diferentes herramientas o utilizarlas, pero siempre con la inteligencia de la persona y que la persona se aproveche de esa tecnología. Todo esto al final, ¿dónde nos lleva? Pues a una inteligencia turística, en la que nos tenemos que basar en el Big Data, en la ciencia, en los datos y, por supuesto, cambiar esa gobernanza turística de la que llevábamos tiempo ya hablando. Esa gobernanza turística que va cambiando es simple, ¿no? Es ese paradigma del cambio en la toma de decisiones. Ya no podemos tomar unas decisiones sin una estrategia, sin unos datos, sin un análisis, sino que ahora tenemos que basarnos en esos datos, en ese Big Data, y de ahí venimos a hablar hoy con Sara, ¿no? Sara, que yo la conozco desde hace bastante tiempo, tiene una presentación muy buena que nos va a hacer hoy, a la que yo de verdad me quedé impresionado por los datos que tenían y lo que nos podía aportar. Y en el primer momento hablé con ella para ver si nos podía dar ese atisbo de luz que nosotros necesitamos. Tenemos que pensar un poco ya en el más allá, en cómo el marketing ha cambiado, en cómo los datos nos dirán si nuestros turistas quieren volver, si la seguridad, que tanto estamos hablando de ella, pues tiene su relevancia en todos los sentidos y cómo medirla, ¿no? Pues a partir de ahí yo creo que Sara, te hago una breve introducción a lo que eres, mejor como persona que como trabajadora, ya lo digo en todo, siempre está dispuesta a ayudarnos en todo momento, a Turisme Comunidad Valenciana, y yo desde que estaba en Benidorm siempre ha sido un encanto, porque la verdad es que una persona que lo ha dado todo sin recibir todavía nada a cambio, ni un contrato se ha llevado.
a Dara. Eso que va por delante. Entonces ella tiene más de 14 años de experiencia en todo esto de la tecnología, la aplicabilidad, el Big Data, el e-commerce, pero siempre ha estado centrada en lo que es el turismo y en los viajes, cosa que sé que le apasiona muchísimo. Después de ser la directora comercial en Europa continental de Adara, actualmente está llevando todo el tema de la unidad de negocios, de destinos y organismos públicos en toda Europa. Tiene un inglés perfecto y antes de Adara, también ella trabajaba en Living Social, Travel Zoo y en Cisco. Ahora mismo es miembro también de la junta directiva del Club Digital de SADE Alumni y cofundadora de la organización Woman y Travel. Esto es una sorpresa que cuando lo he leído hoy le da la enhorabuena, que no lo sabía, y en 2019 fue galardonada con el Executive Leader Revolut Every Woman Award. No sé, yo siempre de verdad que he tenido alguna duda, que he tenido cualquier cuestión de los datos, hacia dónde vamos, analizar, la he podido llamar, me coge el teléfono, que eso es lo más importante, y de ahí que yo creo que este teléfono mío sea un altavoz para que hoy todos los que estemos escuchando pues podamos ir diluyendo toda esta información hacia un futuro que esperemos que es un conjunto del sector turístico tire hacia adelante. Así que muchas gracias, Sara, por aceptar y comienza cuando quieras. Muchas gracias, Mario, por invitarme y por tu presentación. Ya sabes que yo siempre he admirado cuando ya estabas en Benidorm y ahora en Invatur, todo lo que estáis haciendo desde la Comunidad Valenciana a nivel de inteligencia turística. No todos los destinos, no todas las regiones están al nivel que estáis vosotros. Así que esto, pues, en primer lugar, felicitaros. Y ya sabes que yo siempre estoy feliz de hablar en cómo los datos, ¿no?, y la tecnología pueden ayudar al sector, porque soy una gran creyente de cómo pueden ser estas herramientas, ¿no? O sea, no es el fin la tecnología, sino es ese medio para ayudarnos a conseguir los objetivos que tengamos. Y como bien has dicho, yo creo que como estamos en la situación que estamos y no la hemos podido decidir, siempre digo, ¿no?, cuando tenemos retos, mirarlos como oportunidades. Y tú lo has dicho muy bien, porque creo que es una oportunidad para todo el sector para replantearnos hacia dónde queremos ir, ¿no? Por parte de destino hacia, ¿no?, qué destinos queremos ser, qué turismo queremos tener, y a nivel del sector privado, ¿no?, qué tipo de productos, servicios, qué visión tenemos de nuestra propia marca y cómo nos queremos posicionar, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es un momento muy duro, pero creo que donde tenemos que mirar es con energía optimista de realizar estos cambios y para llegar ahí donde queremos llegar, ¿no? No sé si alguno me ha escuchado alguna vez hablar, pero siempre utilizo la misma lógica. En cualquier planteamiento, cuando estamos hablando de inteligencia turística, ya sea de destinos o de cadenas hoteleras, etcétera, la gente habla mucho de Big Data, ¿no? Y Big Data per se es una cantidad de datos muy grande, pero muchos datos no tienen por qué querer decir nada. O sea, la idea es de coger estos gran cantidad de datos y convertirlos en inteligencia, ¿no?, en Smart Data. Pero ¿cómo se hace esto? Entonces, seguramente habréis escuchado hablar de inteligencia artificial y de Machine Learning, y al final lo que hace el Machine Learning son unos algoritmos, ¿no?, que lo que te permiten es aprender de estos datos para sacar inteligencia. Y la manera como funcionan es muy básico. Uno es el aprendizaje, o sea, el aprender de todos estos datos. El segundo es actuar, ¿no?, con todo este análisis que he hecho, actúo. Y la tercera fase es medir. O sea, de la actuación mido y veo si he acertado o no en mis decisiones, y vuelta a empezar. Entonces, con lo que esto se crea es un círculo virtuoso de inteligencia. Y es como a mí siempre me gusta hablar cuando pensamos en cómo los datos, ¿no?, pueden ayudar al destino, es pensando en estos 3 pasos de aprendizaje, actuación y medición, que es lo que os he preparado hoy. Hoy os he preparado un poco de análisis de lo que hemos visto en Europa y en España de principios de enero hasta ahora, lo que estamos viendo a nivel de futuro y qué indicadores estamos mirando y qué otros indicadores podríamos estar mirando, ¿vale?, para identificar ese punto de inflexión que nos va a hacer poder reactivar toda nuestra actividad. Y cuando pensamos en esa reactivación, ¿no?, ¿cuál es el plan de recuperación? Y lo he dividido en 4 fases, a nivel más de comunicación hacia los viajeros, que luego os explicaré, y finalmente, obviamente, la medición.
Es decir, ver que si lo que estamos haciendo, lo que estamos ejecutando, realmente está funcionando. Entonces, a nivel de aprendizaje, os he puesto aquí, que de hecho lo tenemos en la web de Adara, pero un poco para que vierais diferentes datos que estamos mirando para definir lo que os decía, ese punto de inflexión. Y lo primero empezamos por lo que os decía, ¿no? El pasado, desde enero hasta ahora, cómo están evolucionando tanto datos a nivel de vuelos como de hoteles. Y si os fijáis, más o menos tanto de vuelos y hoteles, el volumen, la caída fue bastante parecida, donde sí que hay distinción. Yo creo que esto vale la pena para algunos destinos que no tienen, ayer sí que es verdad que hay algunos destinos que son muy vacacionales, pero hay otros destinos que tienen mucho viajero de negocio, ¿no? Todo lo que es el tema MICE. Entonces, yo creo que es importante analizar cuál ha sido la diferencia, tendencia que se está viendo tanto de viajeros de negocios como de vacacional. La raya rosa es la de negocios y la lila es la de vacacional. Y si os fijáis, el que cayó antes fue el vacacional, antes que el de negocio. Sí que es verdad que a nivel de futuro aún no sabemos cuál se va a reactivar. Sí que he escuchado en varias conferencias que se cree que el primero que se va a reactivar es el vacacional. Y tendría sentido porque sí que las empresas ahora a lo mejor van a ser un poco más reacias, ¿no? A enviar a los trabajadores por temas de seguridad y luego de responsabilidad con los trabajadores. Y el vacacional sí que se prevé que va a haber un poco de, entre comillas, efecto rebote, de que la gente después de haber estado aislada en casa 2 meses va a querer salir. Entonces, esas son las previsiones, aún no hay números confirmados, que esto con Mario en un futuro cuando los tenga os lo puedo compartir, pero de momento lo que hemos visto es que primero el que se frenó más fue el de vacacional y el que tardó más es el de negocios, pero lo que se prevé es que sea ahora al revés, que el vacacional se active antes que el de negocios. Y esto es a nivel EMEA. Cuando miramos España, de nuevo, esto aún estamos en análisis de enero hasta ahora. Obviamente la tendencia fue, pues, de principio de enero hasta finales de febrero bastante estable, ¿no? Y cuando lo miramos, aquí no lo tengo, pero cuando lo miramos de año tras año, bastante parecido, pero como podéis ver ya a finales de febrero, que es cuando se empezó a activar la alarma en Italia, empezó a bajar y de ahí ya es bajada en picado, que es donde estamos. Cuando la gente que me conoce, soy bastante optimista, entonces, bueno, ahora estamos bajando, habremos o no tocado ya el suelo, pero todo lo que baja tiene que subir y es lo que iremos analizando en las próximas semanas y ahora os enseñaré cómo en parte ya tenemos algunas predicciones optimistas. Entonces, una cosa es analizar el destino en su conjunto, pero también es muy interesante y muy importante analizar también el destino sobre todo cuando en este caso miramos España, ¿no? Y a nivel de Comunidad Valenciana se debería mirar igual. O sea, una cosa es el mercado doméstico y sobre todo pensando que seguramente lo primero que se va a poder activar es turismo de proximidad versus el turismo internacional, ¿no? O de fuera de nuestra región o de nuestro destino. Como podéis ver, cuando analizamos de enero hasta ahora cómo fue la evolución tanto del turista doméstico en España versus el internacional, la evolución es bastante parecida. Ya como podéis ver y os enseñaba antes, lo que es a final de febrero empieza a bajar, repunta un poquito, pero luego ya entramos en cierre y ya la tendencia es para abajo. Pero sí que es importante el poder analizar y sobre todo en el momento de reactivación cómo se están comportando los dos tipos de turismo. ¿Qué más recomendamos mirar? Nuestros competidores, cómo están yendo, ¿no? Es decir, cómo están evolucionando, cómo les está afectando esto para nosotros saber cómo estamos posicionados y luego cuál será, ¿no?, nuestra situación de salida. Porque queramos o no, esto está haciendo un reset en todo lo que es el sector, empezaremos desde cero. Y yo creo que es muy importante mirar en dónde está España o dónde está la Comunidad Valenciana versus nuestros competidores. Ya hay dos colores que se confunden, que es el de España y el de Portugal. El de España es la línea primera marrón de arriba de todo, seguida de Francia, Italia y la línea de más abajo marrón es la de Portugal. Tiene sentido que, si os fijáis, tanto España como Italia, la verdad es que van bastante de la mano, pero Italia, si os fijáis, la bajada que hizo hacia mitad finales de marzo es muy abrupta, mientras España fue la semana de después.
y luego ya casi todos los países ya han ido siguiendo más o menos la misma tendencia. Pero esto es, ¿por qué quería enseñar esto y sobre todo Italia? Porque una de las líneas que yo creo que es muy importante también ir analizando, tal y como analizamos búsquedas y compras de hoteles y vuelos, es cómo está afectando la evolución del coronavirus en esos destinos, porque al final tiene una correlación directa en cómo se esparcen las noticias, cómo la gente está reaccionando a nivel de turismo. Mi optimismo vuelve de nuevo, que es China, que es lo que estamos viendo en China. Tanto en la parte izquierda tenéis búsquedas y compras de vuelos hacia China y en la parte derecha búsquedas y compras de vuelos desde China. Y si os fijáis, sí que la tendencia era a la baja, pero a nivel de compras de vuelos hacia China ya empezó a repuntar. Sí que es verdad que ahora desde China se han vuelto a implementar algunas medidas, ¿no?, para que no vuelva a escalar la expansión del virus, pero si nos fijamos, la tendencia ya empieza a ser al alza. Y también desde China para afuera está mejorando. ¿Qué quiere decir? Pues uno, es verdad que no tenemos que seguir la misma tendencia, ¿no?, que ha seguido China, pero sí que un poco mirarlo en cuál ha sido su tendencia para luego poderla comparar con la nuestra y mirar esos atisbos que después de 2 meses, ¿no?, a nivel de turismo se está reactivando, tanto como origen como destino. Entonces, hasta aquí es un poco, ¿no?, lo que os quería enseñar de qué es lo que está pasando, porque ahora es lo que tenemos que analizar es qué está pasando hasta ahora y también qué es lo que estamos viendo de cara a un futuro. Entonces, lo divido en 2 puntos a nivel para analizar ese punto de inflexión y uno es las búsquedas. Las búsquedas tanto de hoteles como de vuelos, ¿vale? Y comparado un poco con el año pasado. Esta gráfica y todas las gráficas, de hecho, se me ha olvidado decíroslo, que están indexadas. Realmente no se trata del número de reservas, ¿no?, de cada semana, sino desde el 0, que era la primera semana de enero, en cómo ha ido evolucionando para así poder mejor entender la tendencia en este caso, las búsquedas. Entonces, obviamente, lo que estaba diciendo, las búsquedas tanto de hoteles como vuelos ahora mismo están en decline, pero llegará un momento, y que de hecho para algunos mercados estamos empezando ya a ver que están empezando a subir las búsquedas, ese será el primer indicador que estamos llegando a ese punto de inflexión. Es decir, en el momento que la gente empiece a activar esas búsquedas a un destino, quiere decir que o A, ya se están abriendo esas fronteras, o B, se espera que se empiecen a abrir y la gente ya está reactivando esa actividad de, ok, voy a poder viajar, ¿dónde voy a viajar? Entonces, esta sería la primera. Y la segunda es ver las reservas que se están haciendo de cara a lo largo del año y estos datos, tanto de vuelos como de hoteles que os voy a enseñar, no es tanto tanto de búsquedas, la previsión y tal, sino compras reales de vuelos, en este caso, y luego hoteles, con la fecha de salida de ese vuelo o la fecha de entrada de ese hotel. Es decir, de todas las reservas que se han hecho hasta ahora, cuál es el día, ¿no?, que esa persona va a viajar. Y si os fijáis, obviamente a nivel de vuelos a finales de marzo o abril fue cuando tuvo la bajada más importante y la curva de este año de 2020 de momento es casi plana. ¿Por qué? No sé si os acordáis a principios de marzo, a nivel de líneas aéreas, era bastante complicado la cancelación o el poder recuperar el dinero de esa compra de los vuelos. La verdad es que si comparamos vuelos versus hoteles, las políticas de cancelación son bastante distintas. Y aparte que ahora mismo está completamente cerrado y casi no hay vuelos para poder volar. Con lo cual, si miramos esta línea, la verdad es pesimista, pero también tiene una explicación de que es que ahora mismo no está abierto para poder volar fuera internacionalmente, con lo cual es normal que la gente no esté comprando vuelos. Y además, teniendo en cuenta esas limitaciones, ¿no?, que os decía a la hora de comprar vuelos. Pero, ¿qué pasa con los hoteles? Que yo vuelvo a mi optimismo. Si os fijáis, a partir de mitad de mayo, finales de mayo, hay un repunte de entrada en hoteles. ¿Eso qué quiere decir? Y, por cierto, estos son datos de Europa, no son específicos de España o de Comunidad Valenciana, son europeos, pero sí que lo podríamos bajar a mirar en destino específico, pero lo queríamos mirar en Europa y ¿eso qué quiere decir? Que la gente está esperando que a partir de mitad de mayo, finales de mayo, ya puedan viajar y seguramente eso va a ser un turismo de proximidad, es decir, como seguramente no van a saber dónde van a poder volar porque aún no sabemos cómo se van a abrir fronteras, si Europa se va a esperar,
a abrir todas las fronteras de golpe o van a permitir que algunos mercados, ¿no?, se abran entre ellos. Esto aún no lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, la gente lo que está buscando es, yo espero, estoy preveyendo que voy a poder viajar a finales de mayo. Los hoteles y las cadenas hoteleras están ofreciendo muchísimas facilidades, ya sea de cancelación o ya sea de reutilización, esa compra con un voucher, ¿no?, en caso de que no fuera cancelable. Entonces, si os fijáis eso, la buena noticia es que la gente ya está comprando para esa época, y si miramos de septiembre también para adelante, está yendo también muchos picos de compras para después del verano. Sí que es verdad que en verano también se ve un pico, pero luego después de verano. ¿Por qué? Porque la gente también lo que están haciendo es posponiendo. Quieren viajar, quieren ya organizarse sus vacaciones, pero para asegurarse están haciendo la compra de esos hoteles después del verano. Entonces, esto que no está, obviamente, esta gráfica es de un momento, una fotografía exacta, pero esta gráfica va a ir evolucionando. Entonces, es muy importante irla siguiendo para poder tener esa sensibilidad y poder entender cómo los turistas, ¿no?, están ya comprando, se están atreviendo a comprar y en qué momentos, para que luego esto lo podamos aplicar nosotros a nivel de destino o a nivel de cadena hotelera o a nivel de actividad turística para reactivar nuestro plan de comunicación. Entonces, un poco a nivel de resumen de todos, que yo sé que os he lanzado muchísimos datos y esta presentación os la compartirán, pero un poco de resumen de qué indicadores deberíamos estar todos mirando a nivel de punto de inflexión. Lo que os he comentado de búsquedas, ¿no?, para esa intención de viaje y de reservas para esa gente que ya se está atreviendo a comprar tanto vuelos como hoteles, porque eso nos va a identificar esa bajada, luego cómo empieza a subir. Luego es muy importante separar lo que es el corto, ¿no?, del largo, como lo que ahora estaba mencionando de los hoteles, porque a corto plazo mi recomendación personal es analizar a micro, es decir, mucho a proximidad, a doméstico, y entender muy bien cuál es la gente que está buscando vuestro destino y destinos competidores y de dónde están siendo y cuáles son las variables también a nivel políticas y que permitan, ¿no?, esa activación del movimiento, pero sin perder de vista, obviamente, el largo plazo. Un análisis más macro a nivel europeo de los principales mercados emisores y internacionales en cómo se están comportando y cómo están buscando y cómo están comprando. Sí que es verdad por eso que el corto es mirarlo como una medida, ¿no?, rápida de poder empezar a salvar el sector y reactivar, pero sin perder de vista esa visión macro internacional. Y van a tener que equilibrarse las dos acciones sin perderle de vista el largo, pero actuando a corto. Lo que os comentaba, al final, todos estos análisis de búsquedas y reservas tienen también que ir ligadas a cómo está evolucionando la situación del COVID en los respectivos mercados de orígenes, pero también en el destino, y comparar con Asia. Esto sería mucho mirar de búsquedas y reservas. Mario lo comentaba, que sí que es verdad que hay un bombardeo continuo de información, también sin entrar en el tema de fake news, ¿no? Pero hay mucho bombardeo de información y hay muchos datos. Entonces, ¿cuáles son los datos que yo miraría? Estoy compartido un análisis, un artículo que hice mirando, porque yo si me tuviera que quedar con 3 indicadores, me quedaría con 1, búsquedas y compras de hoteles y vuelos, este número 1. El número 2, y sobre todo un destino como la Comunidad Valenciana, que no solo depende de lo que llamo yo el driving market, ¿no?, que puedan venir conduciendo, sino también tenéis mucho turismo internacional, es ver la capacidad aérea y cómo se está activando. Y el punto número 3 es mirar lo que es la percepción, que tú, Mario, también lo has comentado, la percepción de seguridad. Porque por mucho que se estén abriendo, ¿no?, las fronteras, que se pueda reactivar el turismo, yo lo que recomendaría es analizar de esos mercados orígenes cómo están percibiendo la seguridad de viajar, porque si antes cuando pensábamos en seguridad de viajar pensábamos en que no hubieran desastres naturales, en temas de terrorismo, ¿no? Ahora el coronavirus es un nuevo añadido a nivel de percepción de seguridad. Con lo cual eso va a ser muy clave, que por mucho que esté abierto, si un mercado de origen, la percepción de seguridad es muy baja, quizás nos vale la pena potenciar otros mercados orígenes donde ya esa percepción está incrementando, se ve más seguro viajar, que en uno donde aún no están allí. O a lo mejor esto lo que nos indica es que la campaña de comunicación que vamos a tener que hacer en un mercado versus el otro va a tener que ser distinta por el grado de sensibilidad que tienen hacia ese viajar seguro.
Entonces, esto un poco era el análisis de lo que estamos viendo y de lo que estamos también analizando de cara a un futuro para identificar ese punto de inflexión. Pero a nivel de cuando pensamos en planes de comunicación, como os decía antes, lo he dividido en 4 fases. La fase 1 y la 2 es en la que deberíamos estar ahora, ¿vale? La 1 fue la primera frase y yo creo que era clave el reconocer la crisis, estamos en esta crisis, y la aceptación. Entonces, yo creo que he visto muchísimas campañas, incluida la de Cuídate para volver, ¿no? De turismo de la Comunidad Valenciana, que yo creo que es muy importante, en la de yo me quedo en casa, ¿no? Para cuidarme y así poder volver a viajar pronto. O Barcelona, ¿no? De que ahora es Barcelona quien te visita. O, por ejemplo, Madrid, que de hecho le dio un giro y era más, hablaba más al turismo local, ¿no? A los residentes de Madrid, ¿no? De que esta iban a salir, ¿no? Y que iban a poder recuperar el turismo en la ciudad. Entonces, al final, casi todas las campañas tienen, aunque no digan lo mismo, ¿no? Las palabras son distintas, el mensaje es el mismo, ¿no? De quédate en casa, viaja mañana. Sí que aquí ha sido muy importante que el contenido aquí haya sido orgánico, o sea, no ha sido pagado. ¿Por qué? Porque si no, el efecto que podríamos tener de cara a las personas puede ser más contraproducente, no que producente. Aquí os he querido añadir también 3 ejemplos más, como el de la ciudad de Tel Aviv, ¿no? De que ahora mismo se están recargando, o Estonia, ¿no? Que fueron de los primeros en lanzar, por no decir el primero, pero los primeros destinos, ¿no? Que lanzó el de quédate en casa, y luego desde la OMT, ¿no? El Stay Home, Travel Tomorrow. Y ahora es la fase 2, que es en la que estamos, ¿no? El de mantener el sueño aún vivo, el sueño de viajar, la oportunidad de que la gente no se olvide, ¿no? De la Comunidad Valenciana en este caso. Entonces, aquí es donde estamos viendo muchísimo contenido de audiovisual, de vídeos. De hecho, aquí os he incluido un ejemplo que me gustó mucho de Portugal, que además te lo explica, ¿no? Que los vídeos que se han utilizado se grabaron cuando podíamos viajar, que la voz del narrador pues ha sido, ¿no? Grabada desde casa, o sea, lo que os decía antes, en la aceptación de la situación donde estamos, pero a la vez de no perdamos la esperanza, ¿no? Y esto es lo que nos espera cuando salgamos. Entonces, es una oportunidad para seguir este link, ¿no? Este engagement con los viajeros, para que no se olviden de ti. Y además, si lo pensamos, estamos todos encerrados en casa. Tenemos ganas de contenido, necesitamos ver contenido, ¿no? Y qué mejor que aprovechar esta oportunidad para darles a esos turistas el contenido de inspirar en lo que les queda por venir cuando puedan volver a la Comunidad Valenciana. También es una oportunidad, obviamente, todo este contenido a día de hoy es básicamente a través de redes sociales, y ya hay contenido pagado, pero sin ser, lo que os decía, ¿no? Sin bombardear, sin dar la sensación de que estamos invadiendo, ¿no? Ese espacio de la gente, sino de una manera más sutil. Pero sí que es verdad que era una oportunidad para la realidad virtual. Y yo creo que es una de las tendencias que deberíamos plantearnos, ¿no? Cuando decía Mario que esta situación había acelerado la transformación digital, porque la ha acelerado, de plantearnos en cómo la realidad virtual, obviamente yo creo firmemente que no va a sustituir el viajar, porque como decía Mario, adoro viajar, es mi pasión, pero sí de cómo podemos utilizarla, y pensando en lo que nos ha pasado ahora, eso de seguir hablando, seguir teniendo esa, ¿no? Conversación con los turistas mientras están en casa, ya sea por coronavirus o ya sea porque, por lo que sea, pues ahora es el momento, están en invierno y empiezan a pensar en dónde van a ir en verano, de utilizar la realidad virtual como un canal para que la gente se pueda imaginar mejor lo que será el viaje en este caso, a la Comunidad Valenciana. Y luego también ha habido un ejemplo que me ha gustado muchísimo de Puerto Rico, que de hecho lo que están haciendo es escapadas virtuales de fin de semana, con clases de cocina, de salsa, ¿no? De hacer cócteles. Y de nuevo, lo que estás haciendo es gente que tiene tiempo, porque están en casa, porque no pueden salir, pues cómo haces ese engagement con ellos, y me pareció muy inteligente, ¿no? El crearles esta agenda de como si estuvieran en Puerto Rico, pero lo puedes hacer desde casa. Entonces, esto dijéramos que sería hasta el punto de inflexión, que es lo que tenemos, mantener ese sueño, pero imaginaros que ya llegamos al punto de inflexión. Este punto de inflexión, de nuevo, va a variar mucho según el mercado de origen que estemos analizando. Entonces, la primera fase
que esto tendremos que ver si durará una semana, 2, 3 o cómo se va a juntar con la fase 4, pero es muy importante, igual que decía antes lo de reconocimiento de la situación y de aceptación, es el cómo construimos esa imagen de confianza, de que es seguro volver a viajar y que es seguro viajar a la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces, los mensajes van a tener que incluir, de alguna manera, esa parte del mensaje, para un poco dar esa confianza y ayudar a esos mercados de orígenes, ¿no? A la sensación, a esa percepción de seguridad y animarles a que vengan. Y obviamente también será el momento de empezar a actuar de manera muy suave en esas campañas de awareness, ¿no? De estar en el top of mind de esos viajeros para que se decidan por la Comunidad Valenciana y no se decidan o por Murcia o por Cataluña o por Andalucía. Entonces, aquí la idea será analizar los mercados de orígenes, saber eso que os decía, ¿no? De cómo están las búsquedas evolucionando y también para qué momento están comprando, focalizarnos en proximidad y ver qué otros mercados puedan estar empezando a abrirse y lo que os decía, la capacidad aérea, porque al final van a tener que poder llegar, ¿no? Entonces, en este momento, ¿qué audiencias deberíamos estar mirando? Las staycation, ¿no? Que llamo yo, que es lo que es más turismo doméstico, ¿no? De gente de la misma comunidad valenciana que se muevan dentro de la comunidad valenciana. Lo que también había comentado antes, el efecto rebote. Yo voy a ser una de las turistas efecto rebote, que a la que me dejen viajar me voy a ir al primer sitio donde me dejen. Va a haber mucha gente que va a querer salir. Sí que es verdad que la crisis en la que hemos entrado va a hacer que a lo mejor no todo el mundo tiene un poder económico para poderse ir de viaje, pero sí que creo que va a haber una parte de gente, uno que sí que se lo va a poder permitir y gente que a lo mejor no se le puede permitir tanto, el turismo ese de proximidad o rural o alguna escapada, sí que yo creo que va a influir, entonces no, obviamente no va a ser todo el mundo, pero sí que creo que va a ayudar a activar, aunque sean estancias más cortas, pero sí algo para que la gente salga de casa. Luego hay una audiencia que no deberíamos perder de vista y sobre todo en esa activación del awareness, que es los que ya habían estado buscando Comunidad Valenciana, porque ya había gente que en enero, febrero, desde que pasara, ¿no? el confinamiento, que ya estaban pensando en vosotros. Pues cómo empezamos a hacer un re-engagement, ¿no? Cómo empezamos a volver a hablar con ellos porque ellos ya estaban pensando en vosotros. Con lo cual ahora solo es decirles, estamos aquí, estáis pensando en nosotros, porque nos venís, ya podéis venir, ¿no? Y luego la tipología también de cómo hablamos versus la gente que está pensando en venir ahora, ¿no? En esa proximidad o que puedan venir inmediatamente, versus lo que os enseñaba de final de año. Se van a tener que equilibrar en las dos acciones. Y la cuarta es cuando ya lleguemos a una situación de más normalidad, Europa ya fronteras abiertas, donde no solo serán campañas de awareness, porque pensar que van a estar todos los destinos en la misma situación, todas las cadenas hoteleras y hoteles en la misma situación, todo el mundo va a estar buscando a que esos turistas les decidan a ellos. Entonces, no solo va a ser awareness de pensar en nosotros, sino también que compren, ¿no? Y se ejecuten y conviertan en turistas reales que están viniendo al destino. Por eso ahí va a ser una clave el utilizar los datos de las audiencias para la personalización. Porque si se dan mensajes generales y yo no estoy sintiendo, ¿no? Que yo como turista me estás hablando a mí como Sara, ¿no? En mi caso, en vez de, pues si me enseñas una publicidad en mi caso de familia con niños, yo no es el viaje que yo, ¿no? Estoy buscando. En cambio, si me enseñas pues con pareja o con amigos para ir a la playa o algo más, ¿no? De aventura, quizá esto va a resonar más conmigo y yo voy a tener, ¿no? Voy a interactuar y me voy a sentir más entendida por tú como destino que no alguien que no me está hablando más personalizadamente. Yo creo que es una de las claves para que los presupuestos, que seguramente no van a ser muy altos por lo que hemos vivido, sean más efectivos. Entonces, aquí, tanto en la fase 3 como en la 4, luego hablaré más de medición, pero es muy importante que la fase de análisis, la primera, no nos olvidemos de ella, que la sigamos haciendo, porque va a evolucionar, cada semana va a cambiar muchísimo, y más tal y como se vaya abriendo poco a poco, ¿no? Como estas semanas la gente vuelva a trabajar, que se puedan abrir fronteras. Entonces, ese análisis yo recomendaría no lo dejéis de hacer, porque además nos va a dar esos datos de en qué mercado hay que lanzar, cuándo hemos de lanzar, en qué tenemos que lanzar, ¿no? Entonces, eso va a ser clave y luego la medición que ahora os explicaré. Pero antes de pasar a la medición, os quería comentar un par de ejemplos de destinos que han pasado por crisis no similares a esta, porque yo creo que estamos en una crisis que no habíamos visto nunca a nivel global por cómo está afectando, pero sí como otros dos destinos, cuando tuvieron una crisis, cómo hicieron ese plan de comunicación.
El primero es Las Vegas. No sé si os acordáis, en Las Vegas hará 1 año y medio hubo una masacre, un mass shooting, que afectó muchísimo y de nuevo no toca el concepto de seguridad en una ciudad segura. Entonces, lo que hizo Las Vegas, montó una campaña de comunicación usando 2 tipos de contenido. Uno, usado por celebrities, ¿no? O los influencers, que podríamos decir. Pero lo que me gustó mucho y que ya hay destinos a nivel mundial que lo están haciendo es usar a la gente que ya ha venido a tu destino como generadores de contenido. Es decir, pedían a la gente que les encantaba ir a Las Vegas que explicaran por qué querían volver o por qué estaban volviendo o qué les, ¿no? que por qué tenían a Las Vegas, ¿no? En este caso el destino en el corazón. Y de hecho ya hay Visit Savannah y otros destinos que ahora ya a través de redes sociales están pidiendo, ¿no? A la gente que haya viajado a su destino que expliquen por qué querrían volver, qué les gustó más, qué es lo que tienen muchas ganas de volver a ver. Y entonces de manera también orgánica, ¿no? Y más útil, no utilizando solo celebrities, influencers, sino gente de a pie, el por qué vuestro destino es tan importante, ¿no? Y de hecho lo que hicieron es 2 tipos de campaña. Las Vegas como oficina de turismo se encargó más de activar el posicionamiento como destino, ¿no? Top of mind y consideración. Y las cadenas hoteleras lo que hicieron fue campañas más de conversión. Es decir, todo ese tráfico que a nivel de oficina de turismo se estaba generando de interés, luego las cadenas hoteleras lo utilizaban para conversión. Entonces, es cómo se organizaron sector público y privado para reactivar el turismo en Las Vegas. Entonces, esto sería por un lado. El otro destino que os quería compartir de nuevo es Puerto Rico. Puerto Rico, por la situación en el Caribe, ha pasado bastantes huracanes y desastres naturales. Y en el último, la verdad es que utilizaron lo que decía Mario, que es muy importante y lo que vengo explicando yo durante este webinar es la inteligencia turística. Entonces, ¿cómo puedo utilizar los datos, tanto míos, ¿no? Como institución o como empresa, más los de terceros, para poder definir esa estrategia y poderla ejecutar de manera efectiva y eficiente? Entonces, utilizaron datos de su propia web y de redes sociales que ellos estaban viendo, más datos de tercero como podríamos ser nosotros. Y de hecho lo que hicieron, que lo tengo aquí apuntado, hicieron varias campañas, ¿vale? Utilizando datos de cómo la gente está compartiendo en su propia página web y qué contenido está usando. Luego identificaron audiencias de que ahora están empezando a buscar Caribe y que fueran de familias, ellos se focalizaron mucho en familias. Y luego lo que hicieron también es muchos datos de terceros sobre cómo las búsquedas y las compras estaban evolucionando. Entonces, las campañas que ellos hicieron se basaron en 3 canales principales, que eran digital, redes sociales y televisión, en su caso, ¿vale? Y esto, obviamente, según el mercado que estaban impactando en Estados Unidos, el peso iba variando. Por eso os decía lo de analizar esos mercados orígenes, ¿no? Y según la audiencia donde tú quieras ir, entender muy bien ese mercado origen para que esa campaña sea más eficiente. Entonces, esto sería hasta aquí el plan de comunicación. Entonces, la medición, ¿por qué es importante? Por lo que decía ahora hace unos segundos, los presupuestos seguramente que vamos a tener, sobre todo a nivel de sector privado, no van a ser los que teníamos el año pasado, más que nada por la crisis en la que estamos pasando, porque está obviamente todo parado. Entonces, los recursos van a ser más que nunca limitados. Entonces, con los recursos limitados que vamos a tener, es clave que vayamos midiendo que si lo que estamos haciendo realmente está convirtiendo que estos turistas vengan a nuestro destino o vengan a nuestro hotel o vengan, ¿no?, a hacer la actividad turística conmigo, para poder mejorar y optimizar las campañas y que no sea un tema estático, que no sea que yo lance una campaña y ya está, y luego cuando acaba la campaña la analizo. No, el análisis de la medición tiene que ser diario, semanal, para poder entender si lo que estamos haciendo está funcionando. Y aquí de nuevo las claves de medir lo que estamos haciendo está funcionando, ya sea como destino, ya sea como, ¿no?, empresa privada, tienen que ser por mercado de origen, por las audiencias, ver qué audiencias por mercado de origen están respondiendo mejor y están comprando más al destino, por qué canales digitales me están haciendo, ¿no?, que esa conversión sea más alta, qué temáticas y productos, es decir, si yo estoy yendo a parejas, familias, solos, o estoy yendo a vacacional o turismo de negocios, o estoy utilizando playa, montaña, cultura, historia, arte, gastronomía,
qué es ese trigger, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo a las diferentes audiencias de diferentes mercados orígenes que les estoy comunicando en diferentes canales, qué les está haciendo comprar mi destino y en qué momento del año están comprando? ¿Están comprando ahora, ¿no? Los de proximidad para ahora? ¿Están comprando de cara a verano o se están esperando a final de año? Entonces, con todo este análisis de todos estos factores, lo que nos va a ayudar es a saber reinvertir esos presupuestos que vamos a tener según lo que está funcionando ahora mismo mejor. Y por eso aquí de nuevo es que es muy clave y sé que me repito, pero y va a ser complicado, pero vamos a tener que mantener ese equilibrio entre el corto plazo de necesito negocio ya para reactivarlo todo versus el largo plazo, ¿no? De cómo puedo hacer que este turismo sea sostenible, que vaya creciendo y que vaya volviendo, ¿no? A niveles de normalidad y que esté preparada para esos mercados orígenes que no están tan cercanos y que no se van a poder activar, ¿no? En un corto, sino no olvidarme de ellos, irlos trabajando para que cuando puedan volar puedan empezar a llegar a nuestro destino. Entonces, queríamos dejaros un tiempo para preguntas y dudas que tengáis. Por mi parte, esto era lo que quería compartiros y muchísimas gracias por vuestro tiempo y nada, quedo abierta a las preguntas, dudas que podáis tener. Gracias, Sara, por... ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Vale, gracias, Sara, por la presentación y un poco esos datos que has dado, ¿no? Un poco fijarnos, como bien has dicho, en la capacidad aérea, cómo va evolucionando. Nosotros desde Comunidad Valenciana la tenemos monitorizada y la estrategia que están siguiendo los turoperadores y los aviones en sí, quiero decir, todas las empresas, es no cancelar hasta última hora la capacidad aérea. Entonces nosotros estamos teniendo ahora una revisión cada 3 días de cómo va evolucionando y seguimos viendo que ellos tienen confianza en el mercado y que en cualquier momento se puede reactivar, cosa que es muy positiva a nivel empresarial, porque ya sabes que hay una predisposición a que esto se retome cuanto antes, cosa que nos interesa tanto al destino como a las empresas, ¿no? Lo que decías de seguridad, nosotros defendemos un índice que lo trabajamos con Mabrian, que es el índice de seguridad sobre qué nos hablan en las redes sociales. Es de las pocas formas que creo que podemos ver, ¿no? O mínimo medir de qué nos dicen sobre ello. Y es verdad que la Comunidad Valenciana, cuando se habla de coronavirus, pues ha sido rebajado. Esos índices están segmentados por mercados, que le has dado su importancia, ¿no? Sabemos lo que nos dice cada mercado y qué nos habla sobre ese tema. Y Además, así, bueno, Eva, ¿perdona? no, quería decirte que además Mabrian, no solo aparte de hecho hablo de Mabrian en el artículo como indicador clave, el índice que estáis utilizando de percepción de seguridad, y luego hay otra parte que es la de la escucha, ¿no? Del social listening en general, ¿no? De qué es lo que la gente está diciendo. De hecho, para mí eso es clave también en la generación del contenido, ¿no? De los planes de comunicación, de no solo esa percepción de seguridad, sino también qué es lo que la gente está diciendo, ¿no? Y que escuchéis a la gente sobre lo que está diciendo para luego aplicarlo a ese plan de comunicación, ¿no? A ese mensaje que vais a lanzar al mercado. Y que Sí. también Mabrian tiene. Mira, te voy a lanzar diferentes preguntas, ¿vale? Que son para mí bastante interesantes y que te digo. La primera es de Lorena Martínez, ¿no? Y dice, el turismo de proximidad caracteriza la temporada estival de los destinos turísticos. Dice, pero en las islas, ¿cómo se prevé la evolución? Dice, la necesidad de que la mayoría de casos realizar un viaje a través de medios aéreos puede ser percibida como una barrera. Sí. ¿Cómo lo ves? Pues que tiene toda la razón Lorena. Las islas, tanto Baleares como Canarias, es una de las grandes preocupaciones por la accesibilidad. Entonces, ellos, nos guste o no, nos gustaría ser más optimistas, van a tener una gran dependencia a la activación de la capacidad aérea y también obviamente de ferries, por ejemplo, ¿no? Yo vivo en Barcelona y sí que podríamos llegar a Baleares con ferries, pero no somos su principal mercado, ¿no? Además, tanto Baleares como Canarias tienen una alta dependencia también de mercados internacionales, no solo del mercado emisor español. Entonces, ahí sí que la capacidad aérea va a ser, o sea, la reactivación de la
seguridad aérea va a ser lo que va a hacer que se pueda reactivar, porque va a ser complicado. Igualmente va a haber un pequeño mercado doméstico, pero muy pequeñito. Entonces, por desgracia, ojalá pudiera decir otra cosa, pero son los que lo van a tener más complicado para reactivar. Muy bien, muy bien. Hay siguiente de Javier Solsona, que es el jefe de área de formación, una persona muy dinámica y que tenemos muy preparada en turismo, y que nos lanza la pregunta de ¿qué efectos puede tener sobre la demanda declaraciones como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidiendo que se aplacen las reservas de vacaciones de verano? Claro, aquí puedo dar mi opinión personal porque no tengo datos. Sí que es verdad. Yo sí puedo, Javier, te voy a dar mi respuesta como turista, ¿vale? Y luego como profesional. Como turista, en mi caso, sí que no me afecta tanto, porque yo os lo he dicho antes, viajar es mi pasión. Pero sí que lo he comentado antes, que va a haber, yo creo que no, a nivel de viajeros vamos a encontrarnos como dos bolsas de viajeros. Unos que nos encanta viajar y que estamos ¿no? esperando que nos den el pistoletazo de salida, que a la que podamos salimos corriendo. Y luego van a estar los otros que van a ser más reticentes, ¿vale? Entonces, claro, como profesional, cuando veo estas declaraciones, veo que esto puede hacer mucho daño al sector. Porque lo que sí que es verdad que a esta gente más, ¿no? Dijéramos más valiente, más activa, no les va a afectar, a mí no me está afectando. Pero si coges a las personas, ¿no? Que van a estar más miedosas, ¿no? Con esta percepción de seguridad que la van a tener más baja, esto puede afectar mucho. Entonces, como profesional del sector, creo que estás enviando, ¿no? Un mensaje que yo entiendo que quieran enviar un mensaje ¿no? de contención, porque aún no sabemos cuándo se va a poder reactivar. Y es lo que os decía antes, la Unión Europea no está claro si se van a esperar a abrirlo todo a la vez o van a dejar que, por ejemplo, entre España y Francia se abra, ¿no? Esto no lo sabemos aún. Entonces, yo entiendo que quieran ser conservadores porque, ¿no? Para paliar que no se nos descontrole otra vez ¿no? la expansión del virus. Pero por otro lado, esto está enviando un mensaje que a esas personas que tienen miedo aún les dé más miedo, ¿no? O no le estén dando. Entonces, de hecho, esto lo hablaba el otro día con varios destinos a nivel europeo, que hicimos un webinar juntos, y lo que decían los destinos, ¿no? Y yo lo he mencionado, van a tener que trabajar mucho los destinos con el sector privado para qué mensajes dar para volver a generar esa confianza a esos viajeros más miedosos, ¿no? O esos viajeros que tengan más dudas de poder salir. Entonces, yo creo que va a tener que venir de nuestra parte, ¿no? Del sector turismo. Más que a nivel político, sino el sector turismo, cómo vamos a trabajar para que la gente vuelva a tener confianza. Y entonces no sé si te he respondido, pero básicamente ya es mi opinión personal, pero es yo como lo veo a nivel, tanto a nivel profesional creo que nos hace daño, aunque entiendo que quieran ser conservadores, y a nivel viajeros vamos a tener estos dos pools de tipología de turista. Uno que no va a hacer falta, ¿no? Decirles que ya seguro, porque eso no, ya van a estar proactivamente buscando y comprando, entonces eso es, ya no hace falta que les vayas a decir que es seguro, porque ya lo tienen asumido. Y el trabajo duro será con estos que tengan, ¿no? Que sean más recelosos de salir y entonces van a estudiar cómo están limpiando los hoteles, qué medidas están tomando a nivel de destino, a nivel sector privado, ¿no? Que te den garantías para tú poder volver a ese restaurante, a ese hotel, etcétera. Muchas gracias. Irene Pérez nos dice que en la fase 4, donde estás en el lanzamiento de campañas y personalizando, donde has hecho bastante referencia, ¿no? a los intereses y a los recursos que puedan ofrecer esos destinos. Y nos dice, ¿en esa fase entraría el trabajo de la microsegmentación? Sí. A ver, yo soy una gran fan, y lo sabes, Mario, de la microsegmentación. Cuando digo microsegmentación, también hay varios niveles, ¿eh? Sí que es verdad que por un lado, si lo pensamos, es cuando nos dejen abrir, será en plan que venga quien quiera, por favor, pero que venga gente, ¿no? O sea, es la primera, dijéramos, reacción después de una crisis como la que estamos teniendo, ¿no? Todo lo que hablábamos, ¿te acuerdas de overtourism, turismo sostenible, ¿no? Descongestión, etcétera, etcétera. Ahora es,
por favor, que vengan todos los turistas posibles para reactivar la economía, ¿no? Para reactivar el sector. Pero dicho esto, por otro lado, lo que estaba diciendo es eso, que van a estar todos los destinos con la misma problemática. Entonces va a estar un bombardeo, ¿no? De ven a mi destino, ven a mi destino, ven a mi destino. Entonces, la microsegmentación para mí, de hecho, o sea, yo cuando digo microsegmentación, a veces no soy de bajar tan al detalle de todos los posibles parámetros que puedas tener de una persona. Y te explico por qué. Yo trabajo en Big Data, ¿no? Entonces, siempre cuando piensas en Big Data, Sara, la microsegmentación es perfecta, ¿no? Quiero todos estos de esto para poder hablarle, ¿no? A esta persona. ¿Qué pasa? Que a veces cuando te pasas de segmentación, te estás perdiendo gente, ¿vale? Entonces, hay que elegir muy bien qué factores, ¿no? O qué puntos quieres utilizar para esa personalización. Yo más que microsegmentación, ¿no? Hablo de personalización del mensaje. Porque si te pasas ¿no? de microsegmentar, te estás olvidando a mucha gente que estás asumiendo que no entran, ¿no? En esa audiencia, pero sí que podrían entrar. Entonces, por eso yo siempre digo, de hecho, yo animo a la gente que sí que se establezcan unos parámetros, pero que luego se dejen a los algoritmos, en este caso la publicidad programática, ¿no? Para identificar, ¿no? Para lanzar, es como imaginaros, ¿no? Que es un mar y tú vas a pescar al mar. Si tú solo vas a un espacio pequeño del mar a pescar, pues pescarás los 4 peces que hay allí. Pero en cambio, con los algoritmos lo que te permite es lanzar una red aquí, otra red allí, otra red allí, y vas aprendiendo dónde estás pescando más. Y entonces el algoritmo va aprendiendo, ¿no? Y va mejorando esa segmentación, esa personalización. Yo si tuviera que elegir, que por eso decía aquí lo del análisis por mercado, lo haría a nivel de audiencia, ¿vale? Familias, parejas, porque de nuevo, pensar, si estamos inundando todos los destinos y todo el mundo a publicidad, yo me voy a tener que sentir que lo que me dices es relevante. Y no tiene que ser ultra relevante, pero tiene que ser bastante relevante como para que yo me sienta que me estás hablando a mí. Entonces, para mí la relevancia de esa publicidad lo marca la audiencia, lo que os decía, familias, parejas, solo, y luego la temática y el producto, ¿vale? Es decir, más gastronomía, deporte, cultura, montaña, playa. Y luego, de nuevo, con este análisis de datos, ver si yo ahora estoy buscando para ahora, pues algo más de verano, ¿no? Calor, o si yo soy conservadora y estoy mirando para finales de año, pues dime qué otras actividades yo puedo venir a hacer a Comunidad Valenciana a finales de año, ¿no? Pero que estén relacionadas con lo que yo estoy buscando. Entonces, yo sería y luego ya dejaría que los algoritmos identificaran qué es lo que está funcionando mejor. Entonces, ni pasarnos de generalistas ni bajar al microsegmento, ¿sabes? De algo súper concreto. Dejarlo como en una mitad y que sea el algoritmo el que aprenda y el que os ayude a ver dónde está funcionando mejor. Muy interesante. Seguimos con Daniel Pimentel, que nos dice, claro, ahora existe un dilema, ¿no? A nivel ético también y con esa moral sobre los datos, cómo utilizarlos a nivel de gobierno, cómo tratarlos en el turismo, que yo creo que esto será, no es el siguiente paso, sino ya es algo presente, únicamente que la ciudadanía tiene que ser consciente. Entonces nos dice si podemos realmente, podemos compararnos en relación con la evolución del turismo con la evolución de China, es decir, ¿podemos ser iguales que ellos? Es una pregunta que es muy abierta, pero creo que debería ir un poco también con el tema de un poco la geopolítica, ¿no? Cómo ellos trabajan los datos y cómo se trabajan en Europa, que son unos valores diferentes. Yo recomendaría, hay un artículo de Yurari Harami, que es un profesor de universidad israelí, que seguramente algunos de vosotros lo conoceréis porque es el escritor del libro Homo Sapiens. Os recomiendo que os leáis un artículo que publicó la semana pasada en el New York Times. Aquí en España creo que La Vanguardia lo publicó en castellano, traducido, y justamente habla de esto, ¿no? Del dilema que se presenta en hasta qué punto yo como ciudadano, ¿no? Puedo dar estos datos, ¿no? Mientras que sea transparente y sepa que estoy cediendo estos datos, para ayudar a contener situaciones como esta, ¿no? Tipo lo que hizo Corea del Sur con la aplicación para controlar la expansión del virus. Pero, ¿dónde ponemos el límite? Porque con la inteligencia artificial, ¿no? Los algoritmos pueden aprender muchísimo de nosotros y al final saber más de nosotros que nosotros mismos. Y es la situación que pone Yurari Harari
¿no? De hasta qué punto como ciudadanía y como, ¿no?, respeto y el poder intentar ayudar a contener situaciones como esta, en qué momento perdemos nosotros el control y los gobiernos pasan a tener control sobre nosotros, ¿no? Entonces, yo os diría que os leyerais ese artículo porque yo no creo que haya yo no tengo una respuesta 100% correcta. Es decir, aquí va a variar mucho de cada uno hasta dónde nos sentimos cómodos de dar información. De hecho, hay una empresa de Madrid que se llama GeoDB, que ellos lo que hacen es gestión de datos, pero a través de blockchain. Y de hecho, lo que habían creado era una especie de plataforma donde de manera anónima tú podías subir tus datos a nivel como médico, ¿no?, de médicos, a nivel de cómo tú te encontrabas, y que se podían utilizar de manera transparente, eran anonimizados, pero sí que podías sacar tendencias, ¿no?, de focos de infecciones, de cómo se estaba pues eso, expandiendo, ¿no?, cómo estaba mejorando. Y era muy transparente, con tecnología blockchain, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor yo me puedo sentir cómoda con este tipo de tecnologías, pero a lo mejor con una app no me siento tan cómoda. Es decir, esto va a ser muy personal hasta en qué momento llegamos y luego también que sea transparente el uso de esos datos. Pero una cosa es que tú los des transparentemente, ¿no?, y sepas qué es lo que pretende el GDPR, ¿no?, que tú sepas cómo se están utilizando estos datos, y luego es el uso real de esos datos. Entonces, yo recomendaría que os leyerais porque es un dilema, no creo que nadie tenga ahora mismo la respuesta, pero creo que esto lo que como bien has dicho, está acelerando ese proceso de discutir hasta dónde llegamos y dónde ponemos el límite. Eso es. Aquí hay una pregunta muy interesante, ¿vale?, que es sobre el tema de turismo de salud, ¿no? Sí. Nos dice Viviana Badenes, que ya se dedica a ello, y que ahora mismo la percepción de seguridad para Italia, España, es muy negativa por los resultados de las muertes. Algo lógico, ¿no? ¿Cómo abordar esto? Dice, si antes era un pro la seguridad frente a Turquía o Túnez, que ahora pues da un poco de miedo el contexto. ¿Cómo lo ves el turismo de salud a través de los datos y siendo un turismo muy especializado y muy segmentado? Yo no soy especialista en turismo de salud. Sí que puedo decir que, de hecho, esto es una conversación que he tenido con España y con otros destinos, donde España, por ejemplo, si lo pensamos, era un destino que a nivel de seguridad estaba muy bien posicionado, ¿no? O sea, no, es lo que tú dices, estábamos muy bien posicionados versus un Turquía, un Túnez, un Egipto, ¿no? Y era uno de nuestros fuertes, es decir, la gente es que ni se lo planteaba, ¿no? Yo venía a España y sabía que iba a estar bien. Por eso yo es que soy muy pesada y me repito como el ajo, pero por eso digo en la fase 3, ¿no?, que es la primera fase de reactivación, y se lo he dicho a Tour España, lo he hablado con otras comunidades autónomas, con otros países europeos, se va a tener que hacer un esfuerzo por comunicar sobre qué es lo que se está haciendo para que sea seguro venir. Y se va a tener que hacer. Yo no digo que de nuevo, no en todos los mercados orígenes de la misma manera, y sí que es verdad que teníamos un posicionamiento de marca, ¿no?, de destino de seguro, pero ahora es lo que tú dices, la imagen no salimos tan bien. Entonces se va a tener que hacer muchísimo esfuerzo a nivel de percepción y cambiar esa percepción. Yo igualmente creo que será interesante analizar el índice de percepción de seguridad de Mabriam según el mercado origen. Porque yo creo que va a haber mercados donde, por ejemplo, hablábamos... Yolanda, aquí, perdona, Sara, Yolanda Cuesta nos dice que si ves que en los hoteles y alojamientos, para promocionarse, puedan apoyarse en servicios médicos en sus propios establecimientos. Es un poco exagerado, pero no sabemos. No, podría ser. Al final nos vamos a tener que diferenciar. Porque lo que decía, el mercado va a estar bombardeando de destinos, cadenas hoteleras, hoteles. O sea, todo el mundo va a querer, ¿no?, dijéramos, captar a esos turistas que en ese momento se estén activando. Entonces, habrá que diferenciarse. ¿Por qué no? Como valor añadido, saber que el hotel tiene un servicio médico, que si te pones enfermo, ¿sabes?, te va a poder atender. O que va a tener respiradores, o tiene un respirador, no lo sé, me lo estoy inventando. O sea, van a ser cosas que, por ejemplo, de nuevo, a mí no me va a importar, no va a ser un factor decisivo en mi decisión como viajera, pero va a haber un segmento de viajeros que sí. Entonces, para eso
el hecho de que tú te puedas diferenciar y puedas utilizar cosas, ¿no?, que les den más seguridad, a mí no me parece mal que se pueda utilizar eso como posicionamiento y valor añadido. Igual que, por ejemplo, ¿no?, lo que en la primera pregunta, el turismo de salud, de hoteles donde pues te cuidan la dieta, ¿no?, o te hacen clases de yoga, ¿no?, y esto era un valor añadido antes del coronavirus, ¿no?, para la gente pues que necesita ir a descansar o que quiere cuidar cuerpo y mente, etcétera. Eso era un valor añadido, el yoga, la dieta, etcétera. Pues ahora un valor añadido podría ser el respiradores, un médico o una atención médica que pueda estar disponible en el hotel si pasara algo, más todas las medidas que ese hotel está tomando de, ¿no?, de limpieza y que estén en la página del hotel, que cuando tú vayas a ver ese hotel no te digan, pues oye, este hotel tomamos estas medidas, etcétera, etcétera, para dar seguridad. Gabri Quesada hablaba de esos índices en Túnez o Turquía, ¿no? De cómo si tenías algún dato, pero en la presentación podemos añadirlo o verlo. Lo miraré a ver si tengo de Túnez. Claro. Javier López aquí nos hacía una pregunta si la edad era un factor importante a la hora de segmentar, porque ya dice que el miedo no es el mismo para una persona de 35 años que para una de 75 a la hora de viajar, y en eso le damos, vamos, más que razón. Sí, de hecho, yo si me hubieras preguntado hace 2 meses, hubiera dicho que, vamos, ni loca segmentar por edad. ¿Por qué? Porque hace 2 meses yo siempre decía que uno de 50 se puede comportar como uno de 30 y uno de 30 como uno de 50. Con lo cual yo siempre decía, ¿no?, que segmentar por edad era erróneo. Esto era hace 2 meses. Ahora está clarísimo que va a ser algo que se va a tener que tomar en cuenta. Porque, de hecho, bueno, yo he leído muchos artículos, ¿no?, de gente que dice que a lo mejor la reincorporación, no solo laboral, sino a la calle, ¿no?, debería ser hasta los 45 o hasta los 50, ¿no? Y de los de 50 para arriba, pues aún no, y deberíamos esperarnos. Entonces, si esto es un criterio, por ejemplo, que se utiliza para la reactivación, ¿no?, y para salir del confinamiento, está clarísimo que la segmentación por edad va a tener que entrar. Ángel Murcia, que es uno de los que tiene, bueno, lleva más tiempo en Turismo Comunidad Valenciana en el tema de los CDTs, nos dice cómo salvar la imagen actual de que en España sea el país más afectado por el virus en datos por millón de habitantes. Es decir, cómo reparar esa imagen. Bueno, es que aquí entra, antes de entrar en cómo reparar, yo creo que aquí entra también el que definimos cada país, no sé si os habéis dado cuenta, y esto vuelve en lo de las fake news, ¿no?, la lluvia de sobreinformación que tenemos de cómo cada uno está contabilizando las muertes, si realmente es muerte por coronavirus o es por otro tema, ¿no? Yo creo que cada país está contabilizando de maneras distintas. El problema es que los datos no están homogenizados. Entonces, de hecho, esto nos hace mucho daño, yo creo, a nosotros, ¿no? Porque salimos peor parados. Pero esto es una opinión mía de cuando leo, ¿no?, de cómo se está contabilizando o que se cuenta como una muerte por coronavirus. Yo creo que si yo pudiera influenciar la decisión en cómo reparar la imagen, yo recomendaría que todas las comunidades autónomas, principales ciudades y Tour España se unieran en trabajar juntos esta temática, porque es que, y Tour España, ¿no?, como Ministerio de Turismo, como englobarlo, porque es la única manera de que si vamos todos juntos podamos mejorar mucho más rápido la reputación y la sensación de la percepción de seguridad hacia el destino. Es clave el podernos alinear. No sé si es factible, esto es otro tema, pero yo es lo que haría, es alinearnos como país en ir todos a una con un mensaje para construir esa percepción. Y hay una pregunta que, bueno, tiene un poquito de picardía, porque nos pregunta, dice, ¿cómo los países y vecinos de otras comunidades están en estas etapas y nosotros en España también? ¿Cómo lo estamos realizando? Si tenías alguna comparativa. Yo sé que es una pregunta muy generalista que nos hace José Leperbanche, pero que aquí también cuenta un poco
tu opinión, ¿no? Supongo de que cómo va evolucionando. Has marcado 3 hitos en la promoción del quédate en casa, pero yo comprendo que es algo difícil dar aquí una opinión. Todas las comunidades autónomas que he hablado, pero no solo comunidades autónomas, y países y ciudades, todas están en fase 2, en el mantener el sueño en vivo, de momento, todas. Porque es muy arriesgado reactivar ahora. Es muy arriesgado, puede ser súper contraproducente. Más que nada porque es que no tenemos aún fecha ni aún hay muchas incertidumbres en el aire. Entonces, todo el mundo está en Keep It Alive, pero lo que sí que está todos definiendo campañas de proximidad. O sea, toda la gente que ha hablado está ya, ¿sabes?, con planes de creatividad, el mensaje que van a decir, ¿no? Es decir, no lo han lanzado, pero sí que están trabajando ese mensaje y luego analizando el mercado de proximidad para poderlo lanzar lo antes posible. O sea, que en el momento ¿no? que hagamos clic en el punto de inflexión, esté todo el material preparado y esté todo listo para lanzar. Pero ya os digo, con la mayoría que yo he hablado, todo el mundo está en fase 2 de preparación de fase 3 para estar listos para cuando sea. Y turismo de proximidad. Sí, al final creo que es lo que se coincide, ¿no? Ahora mismo todo el mundo. También es que nos hacen preguntas muy, digamos, muy focalizadas a como si existe algún protocolo. Todavía no existe ningún protocolo, la contesto por aquí, de sanidad. Nos tenemos que ir adaptando. Creo que cualquier comunidad puede encabezar esa investigación de cómo realizarlo, porque a nivel nacional está todo, no es que esté parado, pero es verdad que están abrumados, ¿no? Porque lo primero es salvar vidas. Sí. Y ya Indira González nos hace una pregunta para pequeños alojamientos, ¿no? Que ya sabes que hay muchísimos en España. Dice, tiene un hotel pequeño, dice, y con mucho encanto, lo decimos por aquí ya, Masía La Mota, dice, ¿y cuál sería la clave para ejecutar un plan de comunicación adecuado para ellos? Ya que se codean con marcas mucho más grandes, con mayor presupuesto y es mucho más difícil. ¿Cómo lo enfocarías desde el marketing y lo que has explicado? Yo creo, ya sabes, optimismo por delante, que es una oportunidad para hoteles más pequeños, turismo rural, es una oportunidad. Porque si lo piensas, ¿no? Hay mucha gente que lo que va a querer ir es a sitios que estén un poco más masificados o que crean que van a encontrar poca gente. Entonces, antes de irme a un hotel a lo mejor de 200 habitaciones, ¿no? Hay gente que va a preferir ir a un hotel de 15 o de 20, ¿no? Y que esté a lo mejor en el campo o en la montaña. Entonces, yo creo que eso es una oportunidad porque va a haber, de nuevo, yo creo que estos 2 pools que decía de gente se va a poder repartir y yo creo que para el turismo rural va a ser una muy buena oportunidad porque va a haber gente que lo que va a querer es justamente, con lo cual es estar bien posicionada en tu propio canal en search, en búsqueda, o sea, de que puedas estar en orgánico como pagado para la gente que esté buscando turismo rural de proximidad. Y luego también en las agencias online, sobre todo porque al no tener unos presupuestos más grandes, quizás no se pueden hacer unas campañas, ¿no? Como podrían hacer algunas cadenas hoteleras, por lo cual yo haría un poco de search bien posicionado, a más orgánico, un poco de redes sociales, ¿vale? Un Instagram, por ejemplo. Y luego esto, una buena web, con lo de las medidas también ¿sabes? De limpieza y de seguridad que estéis tomando y ser abiertos. Oye, esto es lo que estamos haciendo nosotros, aunque no haya protocolo, pero esto es lo que estamos haciendo nosotros para dar esa sensación de seguridad y luego estar también bien posicionada en las agencias online y empezar con eso. Bueno, yo creo que son las 12:10, hora perfecta para seguir trabajando. Daros las gracias porque hemos alcanzado un pico de casi 140, 150 personas, si no recuerdo mal. Muy interesante todo lo que nos has contado. Abrir un poco de luz en todos estos días oscuros que estamos viviendo y sobre todo el compartir que seguimos luchando con esos datos, con esa ciencia hacia un turismo, pues bueno, que va a cambiar, que va a ser mejor, esperemos, y en el que todos tenemos conciencia de que el planeta nos pide
sostenibilidad y, por supuesto, mucha unión entre los turistas, empresas y administración. Sara, si te quieres despedir. No, muchísimas gracias a vosotros, a ti, Mario, a Invatur y Turisme por haberme invitado. Ha sido un placer para mí poder compartir esto y muchísimas gracias a todos por escucharme y por vuestras preguntas. Os pasaré ahora el PDF a Mario y miraré a ver si puedo encontrar lo de Túnez y Turquía, a ver si tengo algo y lo incluyo. Y ahí tenéis también mis datos de contacto. Y nada, yo ya sabes que yo creo que si salimos de esta, saldremos antes si trabajamos todos juntos. Ya sabes mi opinión y creo que el sector turismo es lo que estamos haciendo, juntarnos, intentar compartir ideas, porque estamos enfrente de algo que no habíamos vivido nunca, así que también estamos aprendiendo, ¿no? Tal y como va avanzando y que yo soy optimista de que si vamos todos juntos saldremos antes. Así que con esa nota me quedo. Pues muchas gracias a todos, gracias Sara, y nos vemos en la próxima. Hasta luego, muchas gracias.